Ahora vamos a pasar a comentar algunos aspectos sobre la vestimenta. La ropa hace que nos sintamos confortables creando una pequeña capa de aire cerca de nuestra piel. Esta pequeña capa de aire caliente nos permite estar confortables frente a las diferentes condiciones climáticas. Los enemigos directos de estar confortable o sentirnos confortables son el frío, la lluvia, el viento, y están siempre luchando contra esta pequeña capa de aire que tenemos al interior de nuestro cuerpo, entre nuestro cuerpo y la vestimenta. Siempre debemos seguir consejos de seguridad en la montaña y en la acampada. Y en este caso, la vestimenta nos permite estar seguros. ¿Y de qué forma? Nos permite estar secos. Esa es la clave. Por eso, en caso de mojarnos, es importante mantenernos calientes y secarnos rápidamente. Un sistema de vestimenta muy usado por los montañistas y las personas que acampan es el sistema de capas. Pero, ¿qué es este sistema de capas? Este sistema de capas nos permite mantener la temperatura corporal en todo momento, respetando dos factores: mínimo de peso y mínimo de volumen. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener que estar con grandes cantidades de ropa que nos van a imposibilitar nuestros movimientos. Por esa razón, ustedes van a ver aquí en esta mesa diferentes tipos de vestimenta. Tenemos desde las prendas de vestir como estas, que son camisetas de marcha, lo que le vamos a llamar primera capa. También tenemos segundas capas, terceras capas. Eso es lo que vamos a revisar un poco ahora para que ustedes entiendan el tipo de configuración que deben tener para mantenerse siempre confortables y secos. Vamos a determinar este sistema de capas por tres capas que son las más básicas. Primero vamos a tener una capa, la primera capa, que es la que va a estar pegados a nuestra piel. Esta capa debe ser altamente respirable y debe tener la capacidad de eliminar el sudor, la transpiración que nosotros vamos generando con la actividad física. A continuación vamos a tener la segunda capa. Esta segunda capa pueden ser una o dos prendas de vestir y que son las que nos van a aislar y nos van a dar temperatura. Es muy importante que a medida que nosotros vamos agregando capas, todas sean respirables y permitan que la transpiración se evapore. Eso es muy importante. Y finalmente vamos a tener la tercera capa, que es la que nos va a proteger del exterior. ¿Qué puede ser este exterior? Viento, lluvia, nieve y también, algo muy importante, el sol. Por temas de seguridad, siempre te vamos a recomendar que lleves 3 capas de ropa. Mínimo 3 capas de ropa. Sobre todo si estás comenzando, incluso más de 3 capas. ¿Por qué razón? Siempre debes llevar 3 capas de ropa. Muchas veces en la montaña tenemos rápidamente cambios de temperatura, cambios en la climatología. Esto puede ser que de un sol intenso pasemos en pocos minutos, incluso en una hora, a nubes, viento, incluso granizo y temperaturas extremas bajo cero. Pero si estamos preparados, vamos a poder afrontar estas condiciones de manera óptima, siempre con seguridad, porque recuerden que debemos mantenernos secos y confortables. Es muy importante recalcar que por ropa de baja calidad, muchos han sufrido las consecuencias de la hipotermia. Pero, ¿qué es la hipotermia? La hipotermia es un descenso descontrolado y peligroso de la temperatura corporal. Y aunque ustedes no lo crean,
es una de las principales causas de muerte en la montaña. Por esa razón, tenemos que dominar el tema de nuestra vestimenta, sobre todo si vamos a lugares extremos, tener vestimenta de buena calidad y en este caso seguir las indicaciones de las 3 capas mínimas de vestimenta o de ropa. Por ejemplo, aquí tengo 2 primeras capas. Esta es una capa térmica para invierno. Esta capa va a ir pegada a mi piel. Es importante que cuando nosotros usemos una primera capa, en este caso sobre todo para el frío, que va a estar muy pegada al cuerpo, esta capa no imposibilite nuestro normal actuar, nuestros movimientos, sobre todo si vamos con bastones o tenemos que hacer alguna maniobra, etc. Esto es muy importante, no tenemos que cortar la circulación por ningún motivo. No tienen que ser prendas que nos estrangulen, no es lo que queremos. No queremos estar casi al vacío con nuestro cuerpo. Deben ser prendas de vestir cómodas, transpirables, que de manera muy rápida y con la tecnología que hay actualmente, eliminen el sudor. Recuerda que si tu primera capa no tiene la capacidad de ser respirable y eliminar el sudor, la transpiración, podemos pasar rápidamente en minutos a una fase de hipotermia por los agentes externos como el viento y el frío. Esta va a ser una de las principales diferencias que vamos a tener entre una primera capa en invierno o con condiciones de frío a una primera capa en condiciones de calor. Esta va a ir muy pegada al cuerpo, recuerden, sin imposibilitar nuestros movimientos, pero aquí tengo una camiseta también respirable con tecnología y esta camiseta ya no va a ir pegada a nuestro cuerpo, sino que va a tener un pequeño movimiento. ¿Por qué razón? La idea es también evaporar y dejar que la brisa haga su trabajo en la evaporación de nuestro sudor, de nuestra transpiración. Si se fijan, estas prendas van a ser muy parecidas técnicamente en su material. Esta va a ser más térmica, va a permitir que tengamos de mejor forma el calor, de proteger el calor que se está generando en nuestro cuerpo. Esta va a estar más suelta, va a permitir que sea más respirable, siempre eliminando el sudor, la transpiración. No es muy recomendado estar en calor extremo con prendas de vestir muy pegadas al cuerpo. Siempre lo ideal es mantener algo que esté más suelto, como esta polera que yo tengo ahora, que permita que el aire también, como comentábamos, haga su trabajo. Este sería un ejemplo, estos serían unos ejemplos de primeras capas. Luego pasamos a la segunda capa. La segunda capa puede ser una o más prendas de vestir. No necesariamente cada una de estas capas tiene que ser una prenda de vestir. Por ejemplo, tenemos estas primeras capas que las vamos a acompañar de un polar liviano. Puede ser un polar liviano y una chaqueta sintética, o puede ser también una chaqueta de pluma liviana. Por ejemplo, si vamos caminando con nuestra primera capa, lo propio es que al momento del descanso siempre nos abriguemos. Entonces voy a recomendar en este caso un polar liviano, como este que tengo acá, que me va a permitir guardar mi calor corporal. En caso de estar en condiciones de invierno, muy seguro en marcha, vamos a estar con nuestra primera capa. Luego puede ser un polerón, en este caso tengo un polerón de Windstopper. Luego podría acomodarlo con una chaqueta sintética como esta, o incluso una chaqueta de pluma como esta, que es bastante liviana. Esa sería una configuración de primera y segunda capa. Puede ser una prenda de vestir o dos prendas de vestir. Primera capa y puedo aquí tener segunda capa o segunda capa. Lo importante de la segunda capa es que nos mantenga el calor.
nos va a dar la termicidad, nos va a cobijar. Eso es muy importante tenerlo claro. Luego vamos a pasar a la tercera capa. Recuerden que la tercera capa nos va a proteger de los agentes externos, viento, lluvia, nieve, granizo o incluso el sol. Por esa razón, vamos a procurar que esta tercera capa sea con propiedades técnicas que nos protejan de esos agentes. En este caso, tengo aquí una chaqueta de windstopper. En caso de viento, esta chaqueta me va a proteger como última capa, como tercera capa, y va a ser ideal. Por ejemplo, otro tipo de prenda de vestir para nieve, viento y lluvia puede ser perfectamente una chaqueta de Gore-Tex que me va a dar esta protección necesaria, sobre todo en la marcha. Incluso esta chaqueta, por lo liviana que es y respirable, también me podría servir en condiciones de sol, porque también va a proteger mi cuerpo de los rayos que puedo recibir en una caminata o al aire libre. Aquí se me estaba olvidando esta, que ya es también como tercera capa. Es una parca de pluma ya más extrema, más robusta, en caso de una marcha prolongada con nieve o con mucho viento, sobre todo para expediciones, ya puedo configurar con esta parca de pluma. O por ejemplo, una configuración que se me viene a la mente ahora en caso de caminata en ascensión a una cumbre con mucho frío o quizás con nieve. Voy a tener mi primera capa, mi polar aquí, y es posible que esta sea mi segunda capa y luego la acompañe de Gore-Tex. Quizás tu chaqueta de pluma no es 100% impermeable y recordemos que la pluma sufre mucho con el agua. Entonces es muy probable que yo tenga que usar esta capa y luego cubrirla con mi última capa, que sería mi chaqueta de Gore-Tex, que esto me va a permitir tener respirabilidad con mi primera capa, mi segunda capa también, y acompañada del calor que me va a dar la pluma, y luego la protección a las inclemencias de la lluvia, la nieve, el viento que me va a dar el Gore-Tex. Si se fijan, hay una gran cantidad de ropa aquí en esta mesa. Es muy importante, sobre todo si estamos partiendo en la acampada, si estamos partiendo en la montaña, llevar la ropa adecuada. Y si todavía no son muy expertos en la elección, no se queden cortos, no dejen cosas fuera de la mochila por quizás querer ahorrar peso. Si es que no tienen la experiencia de vida para decir, ok, esta parca no la voy a llevar porque no la voy a necesitar, y quizás voy a llevar solamente algo más liviano. Recuerden siempre llevar 3 capas de ropa, y si están comenzando la montaña, quizás agregar un polar más, quizás agregar una chaqueta liviana adicional, porque eso nos va a dar seguridad, nos va a permitir estar secos, confortables. Siempre en la montaña la seguridad es lo primero, y recuerden que al momento de planificar nuestra salida debemos planificar la vestimenta que vamos a llevar en nuestra mochila. Si van a haber condiciones de viento, si va a haber lluvia, debemos estar preparados siempre con una capa impermeable, siempre con un polar liviano para estar dentro de la carpa. Recuerden que a veces nos podemos mojar, pero rápidamente tenemos que secarnos y entrar en calor. Eso es muy importante. Y además, algo fundamental, siempre nuestra ropa debe estar de fácil acceso en nuestra mochila. Por ejemplo, si yo tengo que acceder repetidas veces a mi chaqueta de Gore-Tex o a mi parca de pluma,
debo llevarlas en un lugar de la mochila de fácil acceso. Imaginen, la llevo al final de mi mochila donde tengo que sacar todo el equipo para sacar mi parca, mi polar. Esto es tiempo y además recuerden que una vez que paramos de ejercitarnos, vamos perdiendo termicidad, vamos perdiendo temperatura. Entonces esto nos puede también complicar en caso que esté lloviendo, que tengamos viento extremo o incluso nieve. Por esta razón, revisa las condiciones meteorológicas antes de salir para que elijas la vestimenta apropiada para tu salida. Estábamos hablando acerca de la vestimenta, así que quiero darles un ejemplo de lo que podría ser una configuración de 3 capas en la montaña, en la caminata, en la acampada. Por ejemplo, si yo estuviera ahora caminando en un día soleado y llego a un lugar a descansar, lo más propio es que yo podría tomar esta chaqueta que es de Gore-Tex, que siempre voy a andar trayendo en mi mochila, y así, abierta y quizás abriendo aquí, si se fijan, agregué una capa adicional, sobre todo si voy a estar en la sombra. No quiero perder calor rápidamente, sino que mi cuerpo vaya lentamente tomando temperatura, evaporando la transpiración que tengo, pero es muy importante mantener la temperatura corporal. Esta podría ser fácilmente una configuración de 2 capas, sin yo necesitar un polar, o incluso cuando comienzo la marcha y ya entro en calor, me saco mi chaqueta, la guardo en la mochila y continúo la marcha. Por ejemplo, ¿cuál sería una combinación en una caminata con frío? Yo tendría obviamente mi polera manga larga o una camisa manga larga y lo acompañaría inmediatamente de un polar. En este caso es un Polartec. Este es un Polartec Thermal Pro que me va a cobijar, que me va a dar calor. Pero recuerden que esto es una configuración de capas. Entonces yo tengo una primera capa que me mantiene. Recuerden la película de aire que hablábamos, que esta me va a permitir estar confortable. Esta capa adicional, esta segunda capa, me va a permitir dar el calor térmico, me va a permitir estar ahí con esta capa al interior de mi cuerpo. Esta sería una configuración de primera y segunda capa. Dependiendo del agente externo, es si yo voy a mezclar ahora, por ejemplo, si hay lluvia, voy a usar mi chaqueta de Gore-Tex. Pero por ejemplo, si solo hay viento, recuerden que la pluma es ideal si hay viento. La pluma me protege. Entonces lo que voy a hacer es una configuración de 3 capas, pero en este caso no es necesario usar mi chaqueta de Gore-Tex. Voy a usar mi chaqueta de pluma y voy a estar confortable. Además que estas son prendas técnicas que me van a permitir evaporar rápidamente mi sudor. Porque debemos recordar, lo mencionamos antes, que por culpa de prendas de baja calidad, muchos han sufrido hipotermia. Nosotros no queremos sufrir hipotermia, por esa razón estamos siguiendo los consejos de la vestimenta en capas. En este caso, tengo una configuración de 3 capas. Y voy a la marcha, obviamente acompañado de mi gorro, mis guantes, y puedo ir en la marcha sin problemas. Les comentaba anteriormente que otra configuración que podría parecer un poco extraña, pero se da mucho en caminatas, en ascensos a la montaña, podría ser la combinación de una chaqueta de pluma ya más extrema. Si se fijan, esta es una chaqueta ya más extrema, con su capucha, que me va a tener totalmente cobijado ante las inclemencias extremas del tiempo, que me va a mantener
de forma térmica, pero fíjense, yo tengo mi primera capa, después tengo un polar, luego tengo aquí esta chaqueta, que obviamente la tendría que cerrar. Imaginen que está lloviendo y hace mucho frío, o está nevando. Quizás nuestra parca de pluma no tiene todas las condiciones técnicas para resistir a la nieve, al agua. Por esa razón, la voy a mezclar con una chaqueta de Gore-Tex. Esto no es una locura. El sistema de capas funciona así. Debemos mantenernos de manera confortable ante las inclemencias del tiempo. Es muy importante también llevar el equipo adecuado. Si yo sé que va a caer nieve, si sé que va a llover, tengo que prepararme. Gorros, guantes y obviamente, como hemos visto en otras partes de los videos, zapatos adecuados, pantalones adecuados, calcetines adecuados. La vestimenta en capas no es solamente comprar la ropa de moda, lo último, lo más caro. Es tener configuraciones inteligentes que nos permitan un desplazamiento, poder movernos con los bastones o si estamos escalando, tener movimiento, pero siempre ser muy inteligentes a la hora de elegir nuestra ropa. Es súper importante recalcar que este sistema de vestimenta en capas también funciona para la parte inferior de nuestro tronco y también para nuestras manos. En nuestras manos vamos a combinar guantes más delgados, otros más extremos, sobre todo en esta configuración que yo tengo ahora, quizás tendría dos pares de guantes, uno muy pegado a mis manos y otro más grande como mitón, dependiendo del viento, si hay lluvia, etc. En el caso de la cabeza también, quizás tengo un gorro muy delgado, luego otro de windstopper y luego el gorro de la parca de pluma y la chaqueta de Gore-Tex. Y también en nuestros pies, recuerden que también tenemos buenos calcetines. Si es un zapato de alta montaña, tenemos un botín interior, luego el zapato. Si se fijan, para todas las partes de nuestro cuerpo podemos hacer esta combinación de vestimenta en capas. Es muy importante que para disfrutar de la acampada, disfrutar de la montaña, tomemos buenas decisiones, llevemos la vestimenta apropiada, revisemos las condiciones meteorológicas para así disfrutar de forma segura.